Tenemos el gran placer de recibir a Antonio Pradell. Habíamos dicho que en este coloquio íbamos a abordar algunos de los proyectos más importantes, pero también algunas de las facetas de los impulsos, de las pulsiones medulares de Alberto Hanaut, y una de ellas fue la tauromaquia. Luis Enrique decía que era uno de los afectos más importantes de Alberto Hanaut, y queremos entonces tener una conversación para entender por dónde van los, bienvenido Antonio, por dónde se toma eso, por dónde entendemos eso, esa pasión. Y para ello entonces tenemos a Antonio Pradell. Antonio es periodista, ¿no? No, es escritor y editor, con una amplia experiencia en este ámbito, y es el actual director de la revista Minotauro, periódico de toros y toreros. Antonio va a conversar con Luis Enrique Pérez Oramas, que como les comenté y que ya lo escucharon, está en Río de Janeiro y está teniendo unos problemas para conectarse o para llegar a donde tiene que volver a conectarse porque él está de trabajo allá. Pero mientras recibimos a Luis Enrique, Antonio, tenemos el placer de que Antonio verse un poco y glose un poco ese interés de Alberto Hanaut hacia la tauromaquia. Entonces, bueno, y muchísimas gracias por tu generosidad de... Venga. Encantado de participar. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a participar en este ciclo, para recordar a las diferentes facetas de Alberto. Bueno, a la espera de contactar con Luis, creo que puede tener interés explicar brevemente cómo conocí a Alberto y cómo entré en contacto con lo que suponía el Club Matador y la Peña Taurina que decidieron, entre unos cuantos amigos fundadores del club, formar dentro del club. Yo entonces, en 2016-17, yo estaba viviendo en Sao Paulo. Por un azar que luego quizá sería interesante hablar con Luis, entro en contacto con Luis Pérez Oramas, también aficionado a los toros y escritor sobre temas de estética y tauromaquia con la misma naturalidad, digamos. Y él me invita a participar en un proyecto de periódico que están montando un grupo de amigos en el Club Matador, del que yo no tengo noticia ni conozco para nada. Luis conocía mis textos sobre toros, le habían gustado. Curiosamente, yo esos libros sobre tauromaquia los escribo en Brasil, se editan aquí en España, en la editorial Bellaterra, y como quien lanza un mensaje en la botella, quiero decir, sin pensar en posibles lectores que pudiera tener. Simplemente era una necesidad que yo tenía después de varios años de acumular materiales, pues en Sao Paulo se me da la oportunidad de tener tiempo disponible para eso. Empiezo a escribir sobre toros y, como digo, sin mayor pretensión. El caso es que esos libros llegan a Luis Pérez Oramas, no sé muy bien cómo, y se pone en contacto conmigo y me ofrece esto, la posibilidad de colaborar en un periódico que están montando. Yo, como digo, no conozco el Club Matador, no conozco personalmente a Luis tampoco, a Alberto tampoco. El caso es que, sí, le digo que encantado. Él, por motivos de trabajo, viaja bastante a Sao Paulo, nos conocemos personalmente, tenemos así como un flechazo instantáneo bueno, pues como de admiración mutua y, bueno, sí, de encantamiento, digamos. Y a partir de ahí, pues, para mí es un honor que me invite a participar en este proyecto y empiezo a intercambiar mails con Luis Pérez Oramas y con Jorge Hernández, primer director de Minotauro, y con Alberto, al que no conozco personalmente. Ahí empezamos a intercambiar emails y bueno, pues empieza a surgir el proyecto del periódico Minotauro. Alberto
insistían mucho en llamarle periódico porque el concepto de la publicación era ese, desde el principio estaba muy claro. Un periódico en formato grande, intempestivo, anacrónico, fuera del tiempo y quizá del lugar, ¿no? Como objeto de placer casi fetichista para los lectores en papel. Esto me quedó claro luego ya en la primera conversación que tuve con Alberto al llegar a España. Bueno, el caso es que yo acabo viniéndome a España en 2018, ahí ya Alberto y yo nos conocemos personalmente y recuerdo muy bien la primera conversación que tuvimos en el café, en un café, no en el Café de la Ópera, pero en un café pegado al Teatro Real. Y bueno, tuvimos una conversación sobre varias cuestiones en relación con la tauromaquia y el mundo de la edición. En aquella primera conversación a mí me quedó claro una cosa que me impactó porque me la dijo así digamos, antes de entrar en materia, y es que él no quería pertenecer a la generación en la que la tauromaquia desaparecía. De igual manera que no había querido pertenecer a la generación en la que el libro como objeto había desaparecido por la aparición de otros formatos como el libro digital y demás, él decía, yo no quiero pertenecer a la generación en la que el libro, el objeto libro, desaparece por la aparición de estos otros formatos, ¿no? Pues de igual manera, y en eso estábamos de acuerdo, no queríamos pertenecer a la generación en la que los toros, digamos, viendo la deriva que estaba tomando el movimiento antitaurino, pues podían desaparecer por una cuestión de partidismos políticos, digamos. En ese sentido, el proyecto de sacar un periódico como Minotauro, digo, era un proyecto a la contra conscientemente, por eso digo intempestivo, fuera de lugar, fuera de tiempo, pero como reivindicación, no tanto de la tauromaquia en sí, sino como la posibilidad de ofrecer otro tipo de explicaciones o de argumentos o de imágenes o de narraciones en torno a la tauromaquia fuera o alejadas de las habituales en el mundo, digamos, de los aficionados a los toros. De manera que salió un producto, Minotauro es un producto que los aficionados a los toros en general ni leen, ni les interesa, ni creo que lo puedan apreciar, vamos, no era esa la idea. Como digo, la idea era ofrecer un producto editorial, digamos, con un formato muy específico, que hablara de toros sin complejos. No me gusta la expresión, porque no era esa la intención, pero bueno, se puede entender. Como digo, ofreciendo argumentos de todo tipo y desde cualquier faceta o vinculada con la cultura en su más amplio espectro. Como siempre, también Alberto lo tenía claro que tenía que ser un producto editorial de la máxima calidad posible, en ese sentido, pues contando con fotógrafos del máximo nivel y cuidando mucho esta cuestión de la imagen, la fotografía en la publicación. Partiendo de esa base, pues a los pocos meses de yo estar en España, Jorge deja la dirección de Minotauro y Alberto me ofrece si quiero hacerme cargo con lo cual para mí fue como un regalo así caído del cielo. Esta es otra de las facetas que cabe reivindicar de Alberto, supongo que ya lo habréis tratado aquí, pero era su generosidad y entrega absoluta con los proyectos en los que creía y con los que se entusiasmaba. Tuve la fortuna, durante varios números, durante la mayoría de los números que se han editado del periódico, desde 2017 para acá, de trabajar con él en la edición y en la selección de artículos y materiales a publicar. Como digo, tratar directamente con él en este sentido era
pues era una escuela impagable, quiero decir. No solo era un lujo trabajar con él, sino que era un gusto poder compartir con él afición, pero no solo afición a los toros, afición por muchas cuestiones. Una cosa que me impactó mucho de esta primera conversación que tuvimos fue su reivindicación, que me hizo así explícitamente, de un concepto que él decía que está fuera de, o que no se usa mucho habitualmente en la actualidad, o que está incluso mal visto en algunos sectores utilizar, que era el concepto de belleza. Para él era fundamental, y creo que en todos los productos en los que él ha estado involucrado esto se nota. De igual manera, como aficionado a los toros, tenía el mismo gusto. Y en este sentido tuve la fortuna también de compartir con él las 2 últimas temporadas como abonado a la Plaza de Toros de las Ventas. Esto es, aparte de lo que es la publicación de Minotauro, con la que luego tendremos oportunidad de hablar más en profundidad con Luis. Pero sí quiero también recordar esta experiencia que pude tener de compartir con él muchas tardes de toros, estas 2 últimas temporadas anteriores, y compartir con vosotros lo grato que era compartir una tarde de toros con alguien que, más allá de que pudiéramos tener gustos parecidos o afines o no, alguien digamos que entendía los toros, la fiesta de los toros, como un evento cultural más allá de partidismos o de defensas o de cuestiones que tengan que ver con la identidad nacional. Es decir, para mí fue como el espejo de un aficionado, en mi opinión, ideal, que lo mismo venía de disfrutar o de un espectáculo, como digo, en el Teatro de la Ópera, o un ballet, o un concierto, o la presentación de un libro, o una corrida de toros, con el mismo entusiasmo, con la misma alegría con la que venía a los toros, que esto también era algo que hablábamos, digamos, la ilusión con la que acudes a los toros, generalmente siempre vuelves decepcionado, porque los toros es un espectáculo que casi nunca sale como se pretende, pero al día siguiente volvíamos con la misma ilusión a vernos en la plaza para asistir a la siguiente corrida. Esto es lo que, así a grosso modo, os puedo contar. Disfrutaba mucho de las tardes de toros con él cuando teníamos el tiempo suficiente como para quedar a comer antes, acudir a la corrida con tiempo, y tuve ocasión de compartir con él charlas para mí inolvidables, de las que pude extraer perfectamente esta conclusión del título que habéis dado a este ciclo, que es El arte de vivir con arte. En el caso de Alberto, hola Luis, querido Luis. En el caso de Alberto, el arte de vivir con arte es una expresión que yo creo que se cumple al 100% en ambos sentidos de lo que consideramos arte. Cuando hablamos de toros y en el flamenco y en los toros, cuando se dice de alguien que tiene arte, se está distinguiendo una cualidad muy especial de artista, valga la redundancia. Digamos que en los toros no todos los intérpretes tienen arte. Es una cualidad muy especial que distingue a una serie muy concreta de artistas que se distinguen del resto y que son muy pocos.
En ese sentido, Alberto, que vivía en torno al arte, o rodeado, o con, digamos, con una concepción estética de la vida, aparte de ser, en el buen sentido de la palabra, un esteta, era un esteta con arte, es decir, un experto en el arte de vivir, yo creo, un disfrutón. Y en ese sentido, para mí, bueno, el tiempo que tuve la fortuna de compartir con él ha sido una escuela de vida extraordinaria, más allá de compartir afición taurina en este caso. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, Antonio, escuchándote con mucho interés y con mucha nostalgia por Alberto. Sí, He estado contando eh, al principio, antes de que te incorporaras a la charla, he estado comentando un poco cómo nos conocimos tú y yo virtualmente y cómo tú me invitaste a participar en Minotauro cuando Minotauro estaba en ciernes, ¿no? ¿Cómo sí. recuerdas aquella primera época? Bueno, curiosamente o casualmente aquella primera época fue aquí en Brasil. Vivías tú en Brasil y nos conocimos en Brasil, en Sao Paulo, hablando de, hablando de flamenco y de Israel Galván y de George D. Uberman y de arte. Y, y yo andaba en Brasil porque eso fue hace ya 12 años, ¿no? En el 12, por allí. Yo había hecho la Bienal de Sao Paulo, había sido comisario general de la Bienal de Sao Paulo y ustedes tú vivías aquí en Brasil. Me acabo de dar cuenta que aquello de la, la causalidad del mundo que no llegamos a entender, como decía Borges, que es el azar, hace que hoy, cuando estamos celebrando a Alberto, esté yo en Brasil, rodeado de arte brasilero y de hecho instalando una exposición aquí en Río de Janeiro. Pero sí recuerdo que cuando Alberto me habló de lo del Minotauro, nuestro director fundador era como Jorge Fernández. Eh, en un momento Jorge tuvo que ocuparse pues de sus compromisos mexicanos en España y en México. Y yo recuerdo que yo le sugerí a Alberto, a tu nombre, yo había leído tus libros sobre tauromaquia, esa trilogía de libros que has escrito y que me parecen a mí fundamentales. Encontré allí, había una conexión muy grande, porque el tema aquí es que Alberto, como lo has definido muy bien tú, tenía mucho arte y tenía mucho arte de vivir. Pero como agente cultural que ocupó tantos espacios o que quiso marcar tantos espacios, el de la tauromaquia tenía a la vez una dimensión, creo yo, íntima, personal y muy pública y especial. Pública en el sentido de que Alberto tenía, creo yo, una aproximación vital a la belleza, al arte, a lo simbólico, al gozo, eh, pero tenía también el coraje de asumir desafíos en contra del viento que corre, a sabiendas de que pues la tauromaquia no ha dejado de estar estigmatizada y lo sigue mucho. Eh, una estigmatización a menudo o siempre desde la ignorancia de lo que es la tauromaquia. A mí me parece que fue una gesta y no solo un gesto, crear el Minotauro como un periódico exquisito, como un periódico eh, cuidadísimo formalmente, que se convirtiera en un foro para renovar el diálogo entre pensamiento y tauromaquia,
entre arte y tauromaquia, entre poesía y tauromaquia, que ha sido una cosa, como tú sabes mejor que yo, fundamental en la historia de la tauromaquia. Yo creo que Alberto estaba muy claro de las profundas raíces antropológicas de la tauromaquia, de la profunda dimensión ecológica de la tauromaquia y también del profundo vínculo que la tauromaquia tiene con, con las raíces populares de la cultura, con el pueblo como minoría, como decía Bergamín, con el pueblo que nunca llega a ser su propia totalidad, y que el Minotauro es esa joya que nos dejó para pensar la tauromaquia desde un rincón tranquilo, como decía Poussin, que había que ver la comedia del mundo desde un rincón tranquilo. Y tú lo has llevado brillantemente desde el momento en que asumiste la dirección. Y como suelo yo decir, como escritor, yo no encuentro mejores páginas para escribir que el Minotauro. Eh, es el lugar donde prefiero escribir y pensar, más allá de todos los lugares del arte y más allá de todos los lugares de la poesía. Yo creo que hay a la vez esa decisión contracultural, esa conciencia con coraje de estar cometiendo un gesto que podía ir en contra del consenso, pero que se vinculaba íntimamente con su sentimiento, con su arte de vivir, con su vida con arte y también, obviamente, la consistencia que tiene en lo que tú definías ahora como una especie de aproximación a la belleza, toda ella, ¿no? Inclusive aquella que, como sabemos, es decir, lo que tú acabas de decir de las corridas, uno siempre va y sale de ahí pues decepcionado, porque como decía el otro, la experiencia no es sino experiencia de la desilusión, uno va ilusionado y la realidad generalmente lo pone a uno en tierra hasta que sucede el milagro, el prodigio, el duende, lo imposible, eh, en la corrida o en cualquier otra forma de arte, ¿no? Que vamos buscando siempre con la certeza de que muy raramente lo vamos a poder percibir. Ahí no te... Pero tú has insistido en dos cuestiones que me parecen fundamentales a la hora de ver, en este caso, cómo Alberto afrontaba un proyecto como el de Minotauro, pero creo que se puede extender a otros proyectos que él abordó. Y es, por un lado, el coraje y, por otro, la calidad formal, esencial, creo yo, del producto resultante de esa voluntad, ¿no? Minotauro se sostiene por esa calidad formal, como tú dices, de producto exquisito, o con esa voluntad de diferenciarse de entrada por ahí, antes que nada, antes que ninguna otra cuestión. Y sin eso no hay nada de lo que venga después. Es decir, la calidad de los artículos que se puedan publicar, de las fotografías que se puedan publicar, no tendrían relevancia si no tuvieran esa plataforma que Alberto se cuidó desde el principio de dejar muy clara cuál era. Y era eso lo que en principio distingue al producto. Por eso también la cuestión de la importancia de la belleza que él siempre reivindicaba y sin la cual, entiendo yo, no se hubiera involucrado en un producto como este. Antes he dicho, no sé si estabas tú, que para él no era tan importante ofrecer un producto en el sentido de defensa de la tauromaquia, sino más bien de ofrecer un producto que se defendía por sí mismo, Claro. más allá de cuestiones que tuvieran que ver con la defensa de una identidad nacional o estas cuestiones que han tergiversado tanto o que se han utilizado tanto para denostar una práctica como es la de la tauromaquia, ¿no? Y algo más, Antonio, al eco de lo que estás tú diciendo, que el cuidado que ustedes le han puesto, siguiendo el legado de Alberto al Minotauro para hacer un producto formalmente impecable, tenía también
me atrevo yo a decir, la intención de diferenciarse de otros, de diferenciarse dentro del mundo de los toros. Es decir, que el Minotauro no es periódico ni de Castañuelas ni de Viva España, que se trata de eso, de un objeto, como tú lo estás diciendo, que no está ahí para defender a los toros, está ahí para defenderse solo, pero defendiéndose solo, siendo exquisito, siendo formalmente impecable, siendo plataforma de convocatoria de magnífico pensamiento y escritura, de magnífica, es decir, ya yo creo que el Minotauro es una enciclopedia de la iconografía moderna y contemporánea del toro por la vía de la fotografía, con el trabajo que se ha hecho de cada número, dedicárselo a un fotógrafo de la tauromaquia, es decir, que ya se convierte en algo que se diferencia formal y elegantemente y sublimemente de lo que uno suele esperar en el mundo del toro. Y eso, marcar esas diferencias, creo que define un poco todo lo que Alberto hizo. La excelencia, la excelencia formal no es no es un ornamento, tampoco es ancilar, es fundamental, está en el fundamento de lo que Alberto hacía y de Minotauro, creo yo. Decía A ver, antes estaba diciendo que, curiosamente, para entrar en la cuestión de que como aficionado, Alberto, a la hora de compartir con él tendido en la plaza, hablábamos curiosamente muy poco de toros. Muy poquitas cosas mencionábamos en torno a las faenas, que como digo generalmente son decepcionantes, incluso aburridas. Tuvimos la fortuna de compartir muy pocas tardes así de triunfo excepcionales, pero hablábamos de muchas otras cuestiones. Y una de los últimos números en los que trabajamos juntos, quería destacar también esta cuestión, hablando de la generosidad, como he dicho antes, con la que trataba a los productos en los que trabajaba y a las personas con las que trabajaba. Tenía la generosidad siempre de, supongo que ya lo habéis destacado esto, de que la gente que trabajaba con él se sintiera no ya a gusto, sino feliz de involucrarse en los proyectos en los que él te hacía naturalmente que te subieras al carro, ¿no? En este sentido, quiero traer a colación, porque me parece significativo de su forma de trabajar. Recordar a Luis, para el centenario de Joselito el Gallo, teníamos preparadas una serie de eventos que se fueron al traste por la pandemia, pero en la que yo le iba sugiriendo delirios que a mí se me ocurrían y que él los cazaba al vuelo y era capaz de, no ya de reafirmarte en tu delirio, sino de llevarlos a cabo. Quiero decir, tenía el coraje y tenía el músculo, la capacidad para hacerlo. Y en este sentido a mí se me ocurrió hacer un viaje de Madrid a Talavera de ida y vuelta, el día del aniversario de la muerte de Joselito el Gallo, para ir allí a ver los toros, independientemente de cuál fuera la corrida, hacer noche allí, velar el fantasma de Joselito y volver a Madrid. Bueno, pues este delirio que yo le confesé, porque le consideraba, tenía confianza con él para decírselo, pues resulta que le encantó. Yo le dije, podríamos hacer como una road movie con esto. Bueno, dijo, eso está hecho ya. Y también se me ocurrió la idea de pasar la noche del día siguiente en el piso de la calle Arrieta, donde fue velado el cadáver de Joselito el Gallo el 17 de mayo del año 20. Bueno, pues también consiguió
un piso en ese bloque No, donde bueno. poder hacer una especie de happening también con el fantasma, digamos, de Joselito allí presente. Quiero decir que tenía por un lado la capacidad de involucrarse en esta fantasía delirante y llevarla a cabo, formalizarla. Estoy seguro que lo hubiera hecho con el mismo cuidado, la misma capacidad de generar belleza que tenía en proyectos de este tipo, ¿no? Creo que es sintomático de su forma de actuar y de pensar en proyectos imposibles, ¿no? Que creo que es fundamental a día de hoy. Antonio, háblanos un poquito antes de terminar, no sé cómo estamos de tiempo, del premio Minotauro y quizás de la relación con Arroyo, que diseñó aquella bella gráfica para el premio y que era tan importante ese diálogo de Alberto con artistas, pero particularmente con Arroyo, ¿no? Con Y el Arroyo premio. porque Arroyo es fundador de la Peña Antoñete, la Asociación Cultural Minotauro, y desde el principio sí, él diseñó una cabeza de Minotauro, iba a decir de toro, pero no, una cabeza de Minotauro, que se le da como premio, obra gráfica, y se le entrega como premio al mejor torero y al mejor toro del año que votan los socios de la Peña Antoñete. Todos los años, como digo, se vota mejor toro, mejor torero, y lo recibimos aquí en el Club Matador dándole un pequeño homenaje, una comida, invitando tanto al ganadero como al torero, en 2 sesiones distintas. Uno de los últimos años tuvimos la fortuna de que Morante de la Puebla nos recibiera en su casa, en su finca cerca de Utrera, para recibir el segundo premio Minotauro que le entregábamos, consecutivo. Tuvimos la suerte, como digo, de que nos recibiera allí, vino Alberto, y en ese viaje fue cuando llevamos el manifiesto Minotauro a Sevilla. Era el número que salía con el premio a Morante y el manifiesto Minotauro, que son más de 70 tesis en defensa de la tauromaquia. Bien, a la vuelta de Sevilla, de ese viaje a Sevilla, a Alberto se le ocurrió, imagino que ya lo tenía en mente hacía tiempo, hacer una presentación pública del manifiesto que tuvimos ocasión de hacer hace unas semanas, hace muy pocos días, aquí precisamente en el club, digamos como cerrando el círculo. Alberto ya llevaba tiempo queriendo hacer este número especial del manifiesto Minotauro. Lo logramos hacer y tuvimos, como digo, la suerte de poder llevárselo a Morante de la Puebla, a Sevilla, en una jornada inolvidable, porque resultó que allí en casa de Morante estaba Rafael de Paula, que para los socios de la Peña Antoñete es como el oráculo, y fue, como digo, una jornada inolvidable. Volvimos llenos de emoción y tuvimos también, yo creo, el acierto de seguir esta deriva hacia el manifiesto, la presentación del manifiesto, que al cabo de 2 años tuvimos la suerte de cumplir hace poco. Qué bien, sí. Sí. Y una curiosidad que yo tengo, Antonio, a ver si tú me la puedes. Esa imagen que además se utilizó para el premio Alberto Naut, si mal no recuerdo, de la mano vendada. Eso es una fotografía, creo que de García Lix, si no me equivoco. Pero ¿eso es una mano de torero? ¿O de boxeador? ¿O de qué? El primer número de Matador. No, Sí, se aquella mano refiere a vendada. la portada del primer Matador. Sí, del primer Es un número de puño Matador. con venda, De boxeador. pero es de un boxeador. Y la fotografía Ah, es de vale, Jimmy Fox. Sí. muy bien. Son esas iconografías agónicas de donde sale la alegría también, como el boxeo, el toro, Por igual. cierto, el otro día tuvimos una conversación muy interesante en torno a las plazas de toros y a los espacios de los frontones, ¿no? Por hilarlo con el último matador, cuya portada es la mano
de un pelotari. Ya, ya te veo venir. Y el otro día conversando bueno, intercambiamos unos correos con Luis hablando de esta cuestión, que los dos tuvimos la misma percepción de cuando volvíamos a la península de los viajes transatlánticos, al entrar por Portugal, lo primero que andábamos buscando era en esa aridez del terreno peninsular, buscando esos pequeños huecos en cada pueblito, por pequeño que sea, ¿no? en el que hay una plaza de toros, ¿no? Ese espacio abierto a la posibilidad de que ocurra algo. Casualmente, leyendo el otro día un texto de Bergamín sobre el disparate en la tradición literaria española, él vincula en un momento de extraordinaria lucidez los toros y la pelota vasca como los dos espacios más radicales del arte español, dice. Todavía no he tirado el hilo de ahí, pero estoy seguro que ahí hay algo realmente profundo antropológicamente hablando y que vincula estos dos espacios vacíos en medio del entorno urbano, las plazas de toros y el frontón. El frontón que decía Jorge Oteiza, que era el último reducto de espacio vacío para la libertad de pensamiento, ¿no? Bueno, ahí hay algo que entre tú y yo, Luis, tendremos que hilar en algún momento y darle forma a eso. Así es, sí, así es. El tema lo hemos hablado y yo creo que es un tema fascinante. Esos círculos de vacío que uno ve en la densidad de los poblados y la idea de un vacío circular que se construye en el lugar más denso que son las ciudades, en donde hay plazas de toros, ¿no? Que es como, digamos, producir ese cero de lugar, ese cero de lugar para que acontezca esa ceremonia eh, compleja de otro tipo de temporalidad um, que es la de la tauromaquia, ¿no? Y cómo la inmensidad vacía de la dehesa, si se la compara con la ciudad, te lleva a pensar que es un rastro de aquel vacío en donde el toro se cría, que se construye en la densidad de la civis, ¿no? de la ciudad. Y si le añadimos esa maravilla de Bergamín con la pelota vasca y ese lugar vacío, y si le añadimos Oteiza, ahora yo no hago sino ver canchas de pelota vasca en las esculturas de Oteiza. Es tu culpa. No, no es mi culpa. Él clausura su actividad como escultor en el año 58 con un homenaje a Velázquez, que es la maqueta de un frontón, De un frontón, sí. explícitamente, y lo titula Las Meninas. Bueno, ahí claramente hay... Sí. Y ahí tenemos esas dos formas antitéticas, ¿no? El ángulo ortogonal y el círculo entre la plaza y el frontón. Muy bien. No sé cómo estamos de No sé cómo... tiempo. Vamos cerrando. Si quieren más, se despiden. Nos despedimos. Bueno, Bueno, yo solamente por cerrar al hilo de esta visita que hicimos a la finca de Morante en Utrera, a la que fuimos muchos socios de la peña y vino Alberto también. Y allí tuve una certeza que ya había tenido antes, pero que se me manifestó así muy claramente. Y es que Alberto disfrutaba creando las condiciones para que la gente que le acompañara disfrutara. Se preocupaba mucho de eso. Y digo así, personalmente, yo notaba que él se alegraba infinitamente de haber creado ese humus, ese campo de interacción entre personas. Yo me daba la sensación de que disfrutaba más eso que por sí mismo estar allí
Vamos, lo sé. Sé que era así. Y en ese sentido, pues esa vez fue una jornada magnífica, que tuvimos la suerte de compartir con el maestro Morante y el maestro Rafael de Paula. Bueno, Luis, Sí. pues nada, un Nada, placer eso, verte, como siempre, igual, aunque sea en la confirmas tú distancia. en la distancia, sí, confirmas tú que Alberto no cesó de dejarnos donaciones y nosotros no cesaremos de seguir la estela de ellas, ¿no? De todas esas donaciones. Es muy lindo eso que acabas de decir. Disfrutaba aún más de vernos disfrutar. Así que bueno, muchas gracias Antonio por este diálogo tan bonito y espero que sigan evocando a Alberto. Que nos veamos pronto por aquí o por allá. Eso, muy bien. Gracias.